De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei participó el fin de semana del acto de Vox, que es el partido de la ultraderecha española, en Madrid. Un lazo que él había tejido ya antes de llegar a la presidencia. Y efectivamente Javier Milei se ha convertido en esa escena de los partidos de ultraderecha en alza en Europa y con la expectativa de también el regreso posible o probable de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de este año. Bueno, en ese escenario, Milei es una figura muy atractiva y de mucha relevancia en términos de que él además se presenta como un cruzado de un futuro que está llegando también en Europa, ¿no? Él habló fuertemente de una batalla cultural, dijo que el mundo está dominado, las élites del mundo, donde englobó los medios de comunicación, los organismos internacionales, la ONG, todo un sentido común que según Milei ha cooptado a las élites del mundo, y por eso explicó que él las había retado y les había hablado de esto en Davos, cuando estuvo en el foro de Davos. Dice que están todos cooptados por una mentalidad de izquierda socialista que lleva indefectiblemente al colapso, de la manera en que colapsó la Argentina en estos 100 años, dice, de Milei, donde la justicia social, que según él es el peor valor del mundo, terminó por arruinar a la Argentina, y el mundo va camino a lo mismo, a menos que las fuerzas del bien, como él las describe, que encarna Javier Milei y estos movimientos, frenen y den la batalla cultural que hay que dar. Este es un poco el marco de el contexto general del discurso que fue a dar Milei en una Europa que está en un momento muy dramático. La percepción de muchos europeos es que están frente a la elección más importante de la historia de la Unión Europea, porque por primera vez aparecen como fuerzas mainstream y fuerzas, digamos, que van creciendo dentro del sistema y ya no como rarezas impresentables dentro de sistemas políticos que respetan a la democracia liberal y etcétera. Bueno, estas fuerzas de la ultraderecha tienen la posibilidad de hacer un gran desempeño en las próximas elecciones en países muy centrales de Europa. O sea, Francia con Le Pen, que disputó la última elección contra Emmanuel Macron y rompió el techo de la ultraderecha, además que tenía componentes claramente antisemitas, por supuesto muy anti la migración. Estaba muy presente en las fuerzas que estuvieron en la convención de Vox la idea de que Europa está siendo amenazada por la migración musulmana, la idea que también está presente en la ultraderecha norteamericana con Trump de la suplantación de la población, una idea súper recontra racista, de la idea de que la minoría blanca, lo que era la mayoría blanca, heterosexual, tradicional, está siendo amenazada por estas hordas de migrantes que amenazan a las sociedades europeas tal como las conciben estas fuerzas, combatiendo contra también todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. De hecho, apareció el secretario de culto de la Argentina a hablar en contra, incluso una cosa, pero no retrógrada, en contra de la ley de divorcio de Alfonsín, planteando, no se entiende muy bien qué se deriva de su declaración, por supuesto en contra del matrimonio igualitario, la educación sexual en las escuelas, de la legalización del aborto. Pero bueno, en ese contexto donde Europa siente que va a una elección muy central en la historia europea, porque son visiones además muy antieuropeas. O sea, Meloni, la primer ministra italiana, no fue a la convención porque tiene una pequeña disidencia. Ella no es tan escéptica como es el resto de estas fuerzas. De hecho, algunos dicen que tiene alguna negociación pendiente con la presidenta del Parlamento Europeo, etcétera. Pero la mayoría de estas fuerzas están en contra de que se les dicten normas desde Bruselas, que es la sede del Parlamento Europeo. Hablan de Bruselas como la casta política que los amenaza, en contra de todo lo que tiene que ver además con la agenda verde, la reconversión
energética de Europa, a lo que Milei sí se sumó en su discurso, diciendo que la mejor ley posible es el mercado el que tiene que decidir esas cuestiones y que los estados no tienen por qué regular las cuestiones vinculadas a la cuestión del medio ambiente. Él también descree del cambio climático, que es otro de los rasgos comunes de ese espacio que se reunió en la convención de Vox. Que finalmente la gran pregunta que se hace Europa, además, es si estas fuerzas no están, o ciertas fuerzas europeas, pueden convivir o no con la democracia liberal europea, o si son una amenaza a los sistemas democráticos europeos, diversos, tolerantes con las minorías. Ahí estaba Orbán, Víctor Orbán, que es una figura que juega bien al límite con la democracia. Y fue uno de los oradores también en este acto, con lo cual, en ese contexto, Milei es una estrella, fue aplaudido y ovacionado, y él, si uno lo escucha, tiene esta idea casi mística, religiosa, de la lucha contra el mal, donde se pone prácticamente el traje de superhéroe que está dando una batalla cultural, y él dice, y a mí me dicen que me modere ahora que soy presidente, y todo lo contrario, dice él. Yo ahora tengo una responsabilidad mucho más grande, una responsabilidad mayor, que es dar la batalla cultural contra todas las fuerzas que se oponen. Escuchemos a Milei hablando en la convención de Vox de esta manera. Ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Bueno, en ese contexto habló de los socialistas, dice que el surderío en Argentina está sorprendido y espantado porque a pesar de que aplicó el ajuste más grande de la historia de la humanidad, la gente lo sigue apoyando. Y ahí decidió liberar la batalla también contra el Partido Socialista Socialdemócrata que gobierna en España, encarnado en Pedro Sánchez, y habló de esta manera de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, ahí dice, si España no para a tiempo y no ganan fuerzas como la del Vox, van a terminar como la Argentina. Pero en el medio mete un tema súper delicado en la agenda española, que fue una acusación de supuestos conflictos de interés contra Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. Se había recomendado, ¿no?, una empresa para que le dieran un crédito, cuando, bueno, eso no prosperó judicialmente. De hecho, Abascal, cuando sale a defender el anfitrión de Milei, a Milei, dice, no tiene por qué pedir perdón, mencionando supuestos hechos de corrupción, y se cuida de ponerlo en potencial, a diferencia de Milei, que afirma que esos hechos existen sin que hayan tenido ningún correlato en el Poder Judicial. Pero Pedro Sánchez también lo usa a Milei para discutir este contexto en Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo son el 9 de junio y Pedro Sánchez dice, Milei representa todo lo que nosotros no queremos y nosotros representamos lo que ellos quieren combatir, que es un Estado fuerte, un Estado presente, el feminismo, el respeto a la diversidad, a las minorías. Con lo cual, la participación de Milei se metió de lleno en la cuestión electoral de España y de Europa de este momento, con una consecuencia para nuestro país, ¿no? España es el principal inversor en la Argentina y, dado los dichos de Milei, en repudio a esto, el gobierno español tomó la decisión de retirar a la embajadora sine die, es decir, sin fecha de regreso, dejar las relaciones diplomáticas al nivel de encargado de negocios, lo cual en diplomacia es una señal de muy fuerte de enojo con un país, y exigen un pedido de disculpas que Milei dijo que no tiene ninguna intención de presentarle al gobierno de Pedro Sánchez.